Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, Cuba y su historia se adentra posiblemente en uno de los temas más importantes de la historia cubana, el independentismo y la independencia, el independentismo del padre Félix Varela y la independencia cubana. Y para hablar de este tema, que es un tema de mucha profundidad, tenemos al doctor, profesor Félix Cruz Álvarez. Bienvenido, Félix, ¿cómo estás? Yo encantado de la vida de participar en programas como este que tanta falta hacen para mantener la historia de nuestro país. Hoy nos toca acercarnos a un hombre muy grande de la historia de Cuba, y me refiero a Félix Varela. Ahí te dejo la introducción. Recordemos que Martí dijo de Félix Varela, el primero que nos enseñó a pensar. Hay una cosa, Martí es el creador de lo que pudiéramos llamar la acción, la dinámica por la independencia. Una dinámica llena de amor, pero al mismo tiempo de energía. ¿Pero quién fue el pensador? Varela fue el que creó el pensamiento de nacionalidad. Hasta ese momento eran cubanos o hijos de españoles. Varela nos enseñó... Ahí tenemos la foto de Félix Varela joven. La cubanía, el sentido de cubano como nacionalidad, ya no como nacional, y no nacionalidad solo geográfica, nacionalidad espiritual e intelectual y moral. Y hay que ver, para empezar, yo creo que sería bueno muy brevemente situar a Varela en el alveolo del tiempo. Varela nace en 1788, decir que ya está a un año de la Revolución Francesa en Europa. Varela es producto de la ilustración, del Enlightenment, de la ilustración europea. Cuando Varela crece en Cuba y llega ya a la adultez, a los 20 años, Varela crece en un ambiente que ha pasado por una España decadente, porque Napoleón el año 8 la ocupó y demolió a la monarquía borbónica, y entonces esas colonias se vieron al garete. ¿Y dónde se forma Varela, profesor? Varela se forma nada menos que en el seminario, porque Varela es sacerdote y se forma a la sombra del padre Agustín Caballero, que es el que va a ser el maestro de Varela, y después va a ser Varela el maestro de Saco y de Luis Caballero, y de ellos dos va a surgir justamente esas coincidencias. Varela va a morir aquí en los Estados Unidos. Mira la estatua de Varela, qué bonita. Sí, es allí la que está en la ermita. Varela va a morir en el exilio aquí en San Agustín de la Florida, justamente el año que nace Martí en La Habana. Pero bueno, después de la formación de Varela hay un hecho de indiscutible importancia, y me refiero a las Cortes. Háblanos un poco de eso. Bueno, Varela ya en el periodo de 1821 al 23, que en España se produce la Revolución de Riego, que obliga a Fernando VII a respetar la Constitución del año 1812, y Varela es en Cuba profesor de Derecho Constitucional al amparo del obispo Espada, hombre liberal. Varela es electo diputado a Cortes de Cádiz, que fueron la Junta de Gobierno en España que asumieron el gobierno de lo que quedaba de España tras la invasión napoleónica, durante la época napoleónica. Y después entonces, cuando derrotado Napoleón, vuelve al trono Fernando VII, el felón, traiciona todo aquello, y las Cortes de Cádiz pretenden, después Riego del golpe, hay un breve periodo constitucional donde se restituye la Constitución del 12, ahí está Varela, constituyente en Cádiz, y entonces aprueban definitivamente la Constitución de 1812, Constitución democrática, se la imponen a Fernando VII, y entonces en esa constituyente se discute el problema de las colonias. Varela presenta la famosa memoria sobre la autonomía de Cuba, que es casi una declaración de independencia, sí, y el problema que fue terrible para la clase colonialista cubana, que es la abolición de la esclavitud. Sí. Resultado, para ser breve, Fernando VII traidoramente pide la intervención de la Santa Alianza, Francia, Austria y Prusia, que entren en España, y Fernando VII impone otra vez el absolutismo en España y sus colonias, y Varela y Tomás Gener y otros diputados más tuvieron que salir huyendo de Cádiz y refugiarse en Gibraltar, condenados a muerte. Yo quería volver a ese punto porque lo mencionaste con mucha claridad, y me refiero a que
Varela en ese momento se adelanta a los tiempos, porque inclusive su declaración de defensa en contra de la esclavitud es una posición realmente muy interesante y por supuesto de avanzada. Y además su posición sobre la independencia cubana, que también la defiende. Abiertamente, es más, uno lee la moción de Varela sobre el Estatuto Autonómico para Cuba y se da cuenta que es una autonomía, y lo hace ver, de ir como educando y preparando un pueblo que va a ser independiente. O sea, el gobierno español se dio cuenta de lo que había en eso. Bueno, al punto que le costó la pena de muerte, tuvo que huir y de ahí vino al destierro a Nueva York y a Filadelfia y ahí murió aquí en San Agustín de la Florida. En ese año de las Cortes, Varela publica sus primeros tratados filosóficos. Sí, los tratados basados en el elenco del Padre Caballero, que restituyó o impuso, restituyó porque ya venía algún adelanto de eso en el seminario, en los estudios de filosofía del seminario de la Universidad de La Habana, los elementos, por ejemplo, de la filosofía moderna, la doctrina de Newton, las doctrinas de Locke, las doctrinas de Lamennais y todas aquellas doctrinas que sin caer en la rebelión. Ahí tenemos en pantalla una foto de uno de los documentos más interesantes de la vida de Varela, me refiero al Habanero. Háblanos un poco de eso, porque estamos tratando de compartir la grandeza de un hombre como Félix Varela. El que quiera conocer a fondo lo que pudiéramos llamar el pensamiento político y científico del padre Varela, que vaya a la... Yo tengo el ejemplar que creo que tú lo tienes también, lo publicó aquí la revista Ideal, la antología completa de los artículos del Habanero. Cuando Varela llega al destierro a Filadelfia, a Nueva York, y de ahí pasa a Filadelfia un tiempo, y después a Nueva York, donde se hace cargo de apoyar y proteger a la reciente inmigración irlandesa, los irlandeses, Varela empieza a publicar una especie de revista periódica que se llamaba El Habanero. Ahí entonces Varela publica artículos de tipo político, de tipo científico, de tipo filosófico, de tipo histórico, y reproduce también artículos que él enviaba a la prensa norteamericana, sí, en inglés. Entonces, El Habanero, como él lo tituló, nos muestra entonces, ahí están en una serie de artículos la doctrina política fundamental de Varela en los puntos de la independencia, pero el concepto es uno. Eso empieza en el año 24 y ya hacia el año 1835 ya está culminada la publicación del Habanero. Pero Varela en eso, sobre todo en 3 o 4 artículos que tratan sobre la independencia de Cuba, esa revista se publica en los Estados Unidos, prohibida en Cuba, había que entrar la clandestina en Cuba, cuando en América, en Iberoamérica, ya está el movimiento desde 1810, el imperio español se está desplomando. Ya están las guerras de Bolívar, están las guerras suramericanas, está la independencia de México, está nada menos que hasta la independencia de Haití, que es el primero. Sí. En 1804 se liberan del imperio francés. Pero Varela entonces, lo que pudiéramos llamar la ambición de la independencia que insufló a la guerra revolucionaria en México, en Centroamérica y en Suramérica, trajo ya cuando triunfó la independencia, en realidad dio repúblicas independientes, pero creó el caudillismo. Pero ahí hay una situación muy interesante de Varela y me gustaría que tú la explicaras, porque la conoces como nadie. Hubo ciertas influencias de la independencia de Sudamérica sobre Cuba y Varela en ese sentido se portó como un independentista clarísimo, o sea, fue una actitud. Háblanos de eso, porque eso engrandece. Ahí en el Habanero hay varios artículos donde él aclara, y eso ya, cuando ya hacia el año 1830 está formado la Gran Colombia, está en la independencia, Venezuela, Colombia y todo, se le proponen a varios cubanos que participaban en esa independencia, Inaga, toda aquella gente, traer para ayudar a la independencia de Cuba un ejército panamericano, sí, para ayudar a los cubanos a liquidar el imperio. Hubiera sido posible tal vez, pero Varela inmediatamente dijo no, y es su famosa expresión: Cuba tiene que ser en lo político como es en la naturaleza, una isla. Y señaló, respetando y admirando la labor independentista de los próceres del resto de la América de habla española,
que Cuba tenía su independencia nacer y hecha por los cubanos desde dentro, porque se corría el peligro de que asimilándose a una teoría panamericanista se llegara a perder el sentido de la nacionalidad cubana. Porque además Varela ve con mucha claridad el caudillismo. Eso fue lo primero. En algunos focos de la independencia suramericana. Y entonces ahí es donde viene esa posición, que para mí es uno de los puntos más clarividentes en la vida de Varela. Porque Varela es un individuo, Varela está formado en lo que se llama políticamente en la doctrina del liberalismo constitucional. Y no nos equivoquemos, la palabra liberal ha sido prostituida, yo no sé por qué, y aquí se dice liberal, por ejemplo, al pensamiento comunista, son liberales. No, el liberalismo es una doctrina, sobre todo esencialmente británica, eso nace de Locke, de Montesquieu, es la idea, viene de libertad. El liberalismo es las teorías de Jefferson, de Madison, o sea, preeminencia del individuo, de la individualidad, el respeto a los derechos del ciudadano. Y la persona humana. Y el gobierno mejor es el que menos gobierna. Claro. O sea, un sentido humanista distinto por completo. ¿Y por qué esa transformación de que si el liberalismo viene de libertad, porque algunos, al Partido Comunista le llaman el Partido de los Liberales? Y aquí dicen, fulano de tal, marxista, pero es una gente de pensamiento. El problema es que han prostituido eso. Tal vez yo creo que en el fondo yo creo que es por cierta confusión semántica o gramatical, de liberty liberal. Pero si no hay nada más antiliberal que el socialismo, que el marxismo, que el fascismo, todo eso es antiliberal. Todo lo que sea intervención del gobierno para disponer sobre la voluntad del individuo, eso es antiliberal. Son ideas retrógradas. Absolutamente. Que no tienen nada de liberal. Pero si esas ideas inclusive, hay quien tiene, por ejemplo, en eso hay un error, hay quien habla, la democracia griega, no, espérate, léase usted a Karl Popper, en The Open Society and His Enemies, la sociedad abierta y sus enemigos. No, Platón es el padre del totalitarismo. Platón creó una sociedad selectiva donde inclusive expulsó a los poetas y a los escritores de ella. Platón no creía que el individuo había que programarlo, era el Estado. Claro. Y Rousseau, en el contrato social, hace que el ciudadano renuncie a derechos en nombre del Estado y de la colectividad. Eso, amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, en el día de hoy con el profesor Félix Cruz Álvarez estamos tratando un tema, lo dijimos al principio, un tema indispensable para entender la historia cubana. Y me refiero no solamente a la independencia, sino el independentismo que defendió el padre Félix Varela, que sabemos ya de su importancia. Sin embargo, Varela todavía no tiene el arraigo popular que debería tener. Entonces, en esta segunda parte me gustaría, profesor, hablar un poco de eso. O sea, ¿por qué Varela no se le conoce como mártir si fue el pensamiento independentista el primero y más importante? Bueno, acordémonos lo que yo llamo también la escenografía histórica. Varela era un humilde sacerdote. Varela era un exiliado político, pobre. Aquí era simplemente sacerdote en Filadelfia y Nueva York. Se dedicaba a la tarea pastoral, inclusive entre la gente más pobre entonces de Nueva York, que eran los inmigrantes irlandeses. Sí. No era un vocero de la Iglesia Católica, ni de ninguna secta, ni de ningún partido político. Era un pobre sacerdote que con su pluma trataba de mantener viva la idea de la independencia y crear la conciencia de la independencia. En su libro, Las Cartas del Elpidio, contra la impiedad. Sí. La impiedad, ¿por qué? Porque Varela veía como cosa terrible que se quitara a Dios de la nación. La superstición, porque suponía la ignorancia. Y Varela decía que un pueblo que no era educado era un pueblo condenado a ser esclavo de sus propios errores. Y luego el fanatismo, que era seguir ideas irracionalmente, aquello de que los míos con razón o sin ella. Sí. Eso es un acto, como decía Antonio Machado, España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza.
Pero Varela es distinto. Aparte, Varela después de plantear la tesis independentista, como la hemos visto, frente inclusive, que tal vez eso haya caído muy mal en ciertos círculos, frente al panamericanismo latinoamericano, Varela tiene que enfrentar después, en el mismo exilio aquí, la tendencia anexionista que surge en vida de Varela. Ya en los años 1840, inclusive en Cuba, el lugareño tenía sus puntos anexionistas. Hay otra cosa importante. Isaaco, discípulo de Varela, fue anexionista, después fue reformista, pero Varela tuvo que enfrentar mucho del cambio de Isaaco, negando el anexionismo a la influencia de Varela. El pensamiento religioso se convierte en un ecléctico, o sea, la escolástica la moderniza, la adapta y obviamente se convierte también en el pensamiento religioso en un avanzado de su época, ¿no? Varela es, pudiéramos llamar, por darle una clasificación, es un neotomista. Varela no renuncia a los postulados filosóficos de la Iglesia. Y aclaremos una cosa, cuando se dice los postulados filosóficos de la Iglesia, no se estamos refiriendo a la situación u opinión política de este o aquel papa, claro, o de este o aquel, sino al pensamiento integral de la Iglesia como representante y encarnación institucional, nada menos que de Jesucristo. Claro. O sea, es algo muy distinto. Pero Varela es un hombre que se opone, por ejemplo, a lo que de reacción tuvo dentro de la Iglesia, por ejemplo, y no solo dentro de la Iglesia católica, el protestantismo también lo practicó, sí, también. La Inquisición. Si Bruno fue quemado por la Inquisición italiana católica, Cervel fue quemado por la institución protestante calvinista de Suiza. O sea, eso era el fanatismo que Varela combatía. Pero yo quería aprovechar, porque estamos ya en el Varela de Nueva York y sí, Filadelfia, y ahí se produce uno de los actos más interesantes en la vida de Varela, que es su apostolado humanitario, o sea, su trabajo con los pobres, su trabajo con los enfermos, su trabajo con las mujeres pobres. Háblanos un poco de esa etapa de Varela. Bueno, hay que ver, óyeme, mira la grandeza de este hombre, que es grande hasta en la muerte. Varela, ¿dónde muere Varela? Sacerdote humildísimo, ya casi retirado en San Agustín de la Florida, y hay que ver el lugar, yo he estado allí, sí, de donde murió Varela, era un jergón, aquello no era una cama, y seguía predicando, comido por la tuberculosis, pero seguía predicando. Pero eso que tú hablabas, Varela en Nueva York hizo una labor social, única, entre las clases pobrísimas, porque Nueva York en esa época empezaba, no era el emporio imperial que hoy, era una ciudad sí, pero era centro comercial donde la riqueza era de muy poca gente. Esa clase media americana no existía, existía el pobre obrero, emigrante casi todo él, o campesino que venía a la ciudad, o extranjeros, sobre todo irlandeses, que venían a vivir ¿dónde? En los slums, en los edificios esos decaídos de los suburbios de Nueva York y de Filadelfia. Sí. Y en cambio Varela era el ángel guardián de ellos, los respetaba, los alimentaba, los cuidaba, les proveía, les daba aliento espiritual, les daba algo muy importante. ¿Por qué muchos de esos irlandeses no dejaron de tener el corazón en la verderín? Porque Varela en ellos también sembró, sí, tú estás aquí, pero tú tienes también una cultura. Claro. No los despreció, al contrario. Pero esa labor de los Varela, valoró. Profesor, con los enfermos, iba a los barcos a visitarlos, con las mujeres, con los pobres. Esa labor es la que hoy se discute en Roma por la Iglesia Católica para hacerlo beato. O sea, Varela, inclusive por la información que se maneja, está muy cerca de ser beato. En el momento que sea beato ya está en el camino de la santidad. Pero se está discutiendo la santidad de Varela precisamente por esta etapa de su vida, que fue una etapa que ya inclusive enfermo lo dio todo por los más necesitados. Y ya hay una cosa, Varela tuvo momentos que sin renunciar a su condición de sacerdote, que la ejerció hasta última hora, absolutamente, sí, Varela tuvo enfrentamiento con la jerarquía de la Iglesia en algunos momentos, junto con el obispo Espada de La Habana también, que tuvo el mismo problema. Sí.
Pero Varela en eso, sin dejar... Ahí tenemos una foto de Varela en la pantalla. Ahí luce mucho mejor, más joven. Sí, esa es una foto joven de Varela. Eso Varela a los 20 y tantos años cuando era profesor del seminario. Sí. Pero Varela tiene, en un mundo como aquel, había que tener un carácter muy íntegro para, sin renunciar a los dogmas esenciales de la Iglesia, asimilar eso, nada menos que a las teorías racionalistas de la ciencia. Varela era un espíritu científico. Por ejemplo, él narra en El Habanero hay un artículo donde él, en un viaje que hace de Nueva York aquí hasta Filadelfia, lo hace por mar, ocupó el tiempo nada menos que en hacer investigaciones higrométricas con las sondas midiendo la temperatura del océano en distintas profundidades y tomaba anotación y después hizo un artículo indicando las variables de temperatura en el océano de acuerdo a la posición. O sea, que además de ser humanista, era científico. No, él fue uno de los que reformó no solo la filosofía en la cátedra y enseñó doctrina política, la de derecho constitucional. Fue el primer constitucionalista cubano, pero enseñó también, entró en el campo de lo que era en su tiempo la investigación científica, sin desdeñar por eso. Varela no veía contradicción entre la doctrina cristiana y el conocimiento racional, porque él entendía perfectamente, y en eso fue un seguidor con una vista mucho más amplia de las doctrinas tomistas de Santo Tomás de Aquino. Yo quiero aprovechar que te tenemos en Cuba Su Historia, porque te quiero comprometer en un futuro programa para hablar de Agustín Caballero, que fue el sacerdote, que fue el maestro de Varela. Pero sencillamente no hablar hoy, sino comprometer. Maestro de Varela y tío de José de la Luz y Caballero. Y tío de José de la Luz. Pero bueno, volviendo a Varela, ¿no? Porque estamos ante un hombre que curiosamente es poco conocido en Cuba. No quiere decir que no se le conozca, pero Varela tiene una importancia en la historia de Cuba que yo tengo la opinión que no está totalmente aceptada. Recordemos una cosa. Primero, Varela echa muchos años en el exilio. Y la época que Varona está en el exilio no es precisamente la época que pudiéramos decir más relevante o llamativa de la historia de Cuba. En Cuba, en la época que Varela estaba exiliado, había grupos conspirativos, el grupo, por ejemplo, de la conspiración de la Rosa Cubana, el grupo de Facciolo, de Strampet, de Narciso López, pero hay que tener en cuenta... De Agüero. Sí, todos, los protomártires de la independencia. Sí. Pero cuando Varela muere, en menos de 15 años, surge el incendio de la guerra de Yara. Ya esa es la epopeya, ya es muy difícil. Ya la gloria de Varela, humilde sacerdote, contrastando con la gloria de Agramonte, de Cepe, de Maceo, sí, claro, con los muertos, el 500.000 de muertos de una guerra sangrienta que duró 10 años. O sea, fue comida diaria de Cuba durante 10 años. Y ahí fue donde se puso a prueba lo que pudiéramos llamar la praxis, la práctica de la doctrina de Varela, la independencia. Ahora, la independencia había que buscarla porque España cerró los caminos. En la justa información. ¿Qué podríamos hacer? Porque claro, si se declara beato a Varela, eso va a ayudar a que el nombre aparezca y la gente estudie más a Varela. Pero ¿qué podríamos nosotros hacer adicionalmente a los efectos de impulsar que se conozca un poco más a Félix Varela? Señalar, por ejemplo, la importancia de que en la personalidad de Félix Varela, creador, porque es el creador de lo que podemos llamar la idea de la nacionalidad cubana, del alma de la nacionalidad, mostrarlo, si se le hace beato, cómo en el mundo espiritual, en el mundo metafísico, en el mundo de la doctrina religiosa, Varela es símbolo también. O sea, Varela le puede traer a la nueva Cuba y a la Cuba actual en la mente de muchos cubanos que los valores espirituales verdaderos, que los conceptos básicos de la moral cristiana, de la libertad cristiana, de la independencia, de todo, son posibles aún dentro de la órbita
de un religioso, y de un hombre religioso a todos sentidos. Nos quedan 2 o 3 minutos. Yo quisiera en el minuto final, profesor Félix Álvarez, en una Cuba que se derrumba, que colapsa, que se apaga. O sea, estamos ante una Cuba en donde se han apagado casi todos los valores. ¿Cómo usar a Varela en esta recuperación, en este levantamiento que tiene que venir para Cuba con la libertad? Yo creo que sería una labor ímproba de aquí, sobre todo del exilio, que es donde es posible, que se difundiera el pensamiento de Varela, se difundiera en todo, por libros, por ensayos, por periódicos, que se haga énfasis en lo que él significó para la independencia, y no solo para la independencia de Cuba, para la construcción de la personalidad del cubano. Y Varela hay que recordar una cosa, pero Varela no era un hombre frío, Varela tenía sentimientos duros y tuvo a veces que hacer violencia de afectos muy hermosos. Cuando su madre moribunda en Cuba, sus hermanas le dicen, ven que tu madre muere y te quiere ver, en 1842 él dice, no voy a la casa del tirano. Dice, no, renuncio a eso, me duele, me muero. Toda su vida fue una enseñanza moral para todos los No cubanos. hubo modo que lo pudieran doblegar. Bueno, profesor, lamentablemente el tiempo sí, se nos pero ha acabado. tenemos muchas cosas mucho, por delante. Le agradecemos mucho su presencia en Cuba, su historia. Y en el próximo, cuando lo tengamos de visita en el próximo programa, vamos a tratar sobre el presbítero Agustín Caballero, el maestro de Varela. Si Varela fue el padre de la nacionalidad cubana en lo político y en lo moral, el padre Agustín Caballero fue el hombre de la ilustración, o sea, de la intelectualidad cubana. Fue la que modernizó, trajo la modernidad a la cultura cubana. Sí. La sacó de la sombra de aquella nebulosa que envolvía todavía ciertos pensamientos y iluminó la mentalidad cubana con las luces de la filosofía moderna, pero al mismo tiempo manteniendo vivo la esencial del concepto de la libertad, de la moral y del humanismo que encierra la doctrina. Qué interesante, cristiana. Un iluminador ante una Cuba que se apaga, que se hunde lamentablemente, porque nos duele decirlo, pero ahí tenemos las ideas de Varela para la reconstrucción de Cuba. Gracias, profesor Félix Álvarez. Ha sido un Amigos placer. de Cuba y Historia, nos veremos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta.